¿Qué fue lo que pasó aquí que Miguel Díaz-Canel se reunió con muchas personas que tienen, es decir, que son negociantes, que son empresarios, que son todo? ¿Cómo estas personas pueden reunirse con ellos? Cuéntanos, Adil, ¿cuál es tu impresión con respecto a todo esto, por favor? De hecho, Darwin, estos son empresarios que desde el deshielo de Obama, el supuesto deshielo que empezó y que los castristas lo frenaron, han tratado de coger la fruta madura, o sea, de invertir en Cuba lo antes posible con todos los beneficios que le dé el gobierno castrista, sin importarle que haya más de 1,000 presos políticos, sin importar la represión ni el sistema que vive Cuba hoy. Lo que les importa, por supuesto, es hacer grandes ganancias y tener el monopolio, dígase, Hugo Cancio y otros personajes que participaron ahí. Porque sin duda, en un mercado que está bien cerrado, que está controlado por el gobierno, los primeros que puedan entrar con la protección de ese gobierno van a sacar grandes beneficios económicos y en definitiva, Darwin, eso es lo que les interesa a ellos. Ahí puedes ver, por ejemplo, a los sospechosos de siempre, Mike Fernández, que es multimillonario en el tema de la salud y todo esto, el abogado Ras Patiño y por supuesto el empresario Hugo Cancio, que son de los principales que participaron. Y algo muy importante, Darwin, el mismo abogado Ras Patiño, cuando terminó la reunión, dijo una frase que para mí resume todo lo que hablaron en esa reunión, o sea, pura cáscara que no sirvió para nada, porque el hombre dijo: caballero, el perro se sigue mordiendo la cola. Cuba sigue esperando por los Estados Unidos y Estados Unidos sigue esperando por Cuba. No pasa nada, lo que llevamos fue un montón de quejas, pero el gobierno cubano no acaba de aprobar leyes que nos den garantía para invertir. Y de esto se trata todo, caballero. No son castristas, ni mucho menos. Ellos lo que son empresarios sin escrúpulos que están dispuestos a invertir, pero siempre y cuando le den ciertas garantías a su inversión y que no la pierdan. Entonces, esto es lo que ellos están pidiendo. Se reunieron con Díaz-Canel y de hecho una de las cosas que más lamenta todos los que participaron en la reunión es que Darwin Díaz-Canel estaba votado. No tenía la más mínima idea de qué leyes se podían aprobar para hacer más fácil la inversión, cómo canalizarlo. O sea, le insistieron mucho y él decía: no, en el futuro no se preocupen, vamos a aprobar las leyes, pero la misma muela de siempre para ellos, no hubo nada concreto. Por lo tanto, esta gente se fueron con las manos vacías. Ojo, ya el régimen invitó a una próxima conferencia que ya va a ser en La Habana, señores, que es la próxima reunión de lo que ellos llaman la nación y la inmigración, que va a tener lugar en noviembre. Bueno, aquí hay una invitación que por razones de seguridad alguien tachó, ¿no?, a quién se la mandaron, pero la persona lo mandó para los medios. La reunión va a ser en el Palacio de las Convenciones entre el 18 y el 19 de noviembre del 2023. Ya sabemos que los servicios de inteligencia, la gente que graba, toma los videos, graba los audios, va a tener mucha pincha para esos días. El que no esté en situaciones comprometedoras los van a poner para tener más acólitos y más gente que lo defienda. Pero bueno, el caso de Darwin, que esta reunión fue completamente desastrosa, no hay nada nuevo. El puesto a dedo no les ofreció nada a esta gente, por lo tanto siguen exactamente igual que hace un año. No ha pasado nada y simplemente esperar a que el gobierno cubano se siente a redactar las leyes que le den ciertas garantías. Estados Unidos promueve sector privado en Cuba y tienes en el mismo sofá a el excongresista Joe García y a una señora cubana que vive en Cuba que dice que dirige una MIPYME y casualidad de las casualidades, hay una delegación de empresarios, dueños de MIPYME en Miami ahora mismo visitando diferentes negocios guiados por Joe García. Ya se entrevistaron con Hugo Cancio, Mike Fernández, con Carlos Saladriga, con los de siempre. Entonces Joe la llevó ahí para que ella explicara si era verdad que todas las MIPYME están conectadas con el gobierno. Y ella dijo: no, yo no tengo nada que ver con el gobierno. Alguna gente serán hijos y nietos de papá y mamá, pero no, yo soy una creadora, una emprendedora que empecé y poco a poco y no sé qué, y me he hecho a mí misma y he pasado varios seminarios, etcétera, etcétera. Y nada,
aquí está, como una emprendedora vitrina que Joe García está trayendo para que vean cómo funciona el sistema capitalista en los Estados Unidos. Van a llevar empresarios americanos a Cuba y ese es el inicio de lo que ellos pretenden que sea el financiamiento para las MIPYMES. Sí, claro. O sea, es increíble cómo se refieren al sector privado en un país comunista totalitario. Donde no hay propiedad privada, no hay garantía Para tampoco. empezar, ellos no la reconocen. Fíjate si evitan la palabra que en la Constitución te dicen el sector estatal y el sector no estatal. Exacto. O sea, ellos no te definen la empresa privada. Cuando yo llegué en el 2002, entre las tantas cosas que yo hice fue colaborar, ojo, en mis ratos libres. Yo trabajaba como custodio, como security guard, lo que le llama aquí un custodio de AT&T y todo esto. Y terminaba a las 3 de la tarde, señores, y a las 3 de la tarde me iba en mi transportation, sin aire acondicionado, me iba para la 27, donde estaba, no sé si está todavía, la sede de la Fundación Cubano-Americana. Y ahí me ponía colaborando con ellos, haciendo llamadas a Cuba, armando periódicos clandestinos con la oposición dentro de Cuba, etcétera, etcétera. En aquel momento, Joe García era el director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Jorge Mas Santos hereda el título de Sherman de la fundación. Para mí, ese es el error más grave que comete Jorge Mas Canós. ¿Qué hizo Jojito Junior en cuanto se quedó con la fundación, que el padre murió? Bueno, vendió la embajada de la fundación en Washington, que más que todo, señores, era un símbolo. O sea, era la única organización de exiliados cubanos lo suficientemente poderosa como para tener un edificio en Washington, D.C., que se dedicaba a hacer cabildeo constantemente con los políticos. Vendió la Torre de la Libertad, que era la sede, el símbolo aquí en Miami de la fundación. Deshizo la voz de la fundación, o sea, la emisora de radio, la desapareció del mapa y simplemente dejó a la fundación Juanmi en el 2002. Cuando yo fui, aquella gente trabajaba con Windows 95. Una parte de la Fundación Cubano-Americana, liderada por Ninoca, Diego Suárez, etcétera, etcétera, abandonaron la organización y crearon lo que se llamó el Consejo por la Libertad de Cuba, y en la fundación se quedaron, digamos, la parte como de izquierda, la parte de los demócratas. O sea, ahí fue que simplemente yo no quise colaborar más con esa organización. Yo tuve 2 o 3 reuniones con Joe García y realmente te confieso que no me simpatizó para nada, ni la agenda, ni la proyección del hombre, no sé qué. Bueno, años más tarde, como 5 o 6 años más tarde, estoy en una bienvenida que le dimos a René Gómez Manzano, el presidente de la corriente agramontista en Cuba. Vino de visita a los Estados Unidos y varios abogados de aquí decidimos darle un homenaje, ¿no? Pues te cuento entonces que la gran sorpresa de la velada fue que aquellos abogados que eran medio izquierdistosos trajeron a Joe García de visita ahí, que en esos momentos era congresista de los Estados Unidos. O sea, él cumplió 2 años en el Congreso. Y Joe García, como buen político, en fin, el hombre fue saludando persona por persona. Un placer conocerlo, qué tal. Y yo no tenía dónde meterme. Yo me dije, tengo que saludar a este hombre, tengo que decirle algo. Y recuerdo que yo decía, se acercó, yo estaba sentado y me dijo, Jadir, un placer volver a saludarte. Y a mí no me quedó otro remedio, Juanmi, me salió del corazón. Le dije, yo, de verdad que para mí es un tremendo disgusto verte hoy, compadre. Lo menos que yo quería era verte hoy aquí. Porque ese tipo, además, en cuanto perdió su escaño en el Congreso, Juanmi, ese hombre ha representado, ha sido lobista de China, o sea, de China comunista, de los rusos, o sea, de cuanta causa hay por ahí, media extraña, el hombre ha sido lobista y los ha apoyado. Y ahora lo ves en el viajeteo y hablando que si Saladría, que si el otro, o sea, ahora está abierto a calzón quitado y nada, y se la pasa en Cuba viajando y con todo esto de los empresarios. Yo en lo personal considero que no va a pasar, porque no hay una cosa más preocupante para los castristas que perder el control incluso de su economía. Ellos no son China, no se ven preparados para recibir una avalancha de inversión extranjera, Darwin, y menos de un grupo de emigrados, como se llaman ellos, que están apenas a 90 millas. Puede ser algo que ellos no puedan manejar, y como decía Fidel Castro, a estos capitalistas ni un tantico sí, porque les cogen la mano completa y al final pueden perder el control. Miguel Díaz-Canel estaba perdido porque Miguel Díaz-Canel no pone leyes, por supuesto, eso lo pone el Partido Comunista de Cuba, entonces él no puede prometer algo ahí frente a la Cámara que no va a poder cumplir después, eso después lo cogen por allá. Esto es pura promesa, pura baba,
puro esto, puro aquello, lo otro, porque Miguel Díaz-Canel es un títere que está puesto ahí exactamente para todo esto, pero esta carta que se la están mandando a un montón de personas, específicamente también a empresarios y otro tipo de cosas, es bastante complicado, como Tatiana Martínez, vicecónsul de la Embajada de la República de Cuba en Washington, D.C., me parece extraño esto. Fíjate que te iba a preguntar por qué razón no le ponen a calle Osvaldo para allá, le ponen 2630. No quieren poner ni a Jodía. Para nada. Ni a Jodía ponen Osvaldo para allá. Algún día lo van a tener que poner cuando se lo mandemos para allá. Como tú bien dices, Darwin, Díaz-Canel sabe que si cruza la raya y dice un poco más de lo que puede decir, o incluso habla de lo que le gustaría a él, como en su momento lo hizo Adán hace un montón de años, lo van a defenestrar y va a terminar administrando una cooperativa, qué sé yo, en Songolamaya, una cosa por el estilo, y se acabó la dulce vida como presidente puesto a dedo, la Machi y compañía. Por lo tanto, no se atreven sin que Raúl Castro y los otros históricos decidan finalmente qué se va a hacer.